conversar con Beatriz Galeano de Barrios de Pie. Nos va a contar cómo les ha ido este año. Beatriz, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿Cómo les ha ido este año? Bueno, Sí. fue un año atípico, ¿no es cierto?, en el marco de una cuarentena que nos marcó duramente a todos y a todas, pero aún así podemos decir que nosotros y nosotras como organización no hemos cesado, ¿no es cierto? Estuvimos participando en la calle, en las medidas de nuestras posibilidades hemos hecho movilizaciones a diferentes instituciones del Estado para reclamar lo que nos parece que es justo y por derecho nos corresponde, ¿no? Nuestras compañeras y compañeras estuvieron también al pie del cañón y siguen estando en los merenderos y ollas populares, porque este año justamente es donde hubo una demanda muy fuerte de la población, sobre todo en las zonas más vulnerables, ¿no es cierto?, de la necesidad de alimentos. Y bueno, ahí están nuestras compañeras, estuvimos con todas las medidas protocolares necesarias, pero estuvimos a la altura y estamos a la altura de la circunstancia, ¿no?, con una marcada actitud solidaria y brindando todo lo que podemos para poder acompañar en estos momentos tan difíciles económicamente a nuestros vecinas y vecinas. De todo esto que nos estás contando, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te pareció el manejo de la pandemia o de la cuarentena en Formosa? En el marco de las restricciones que tiene que ver, teniendo en cuenta como antecedente, ¿no es cierto?, con un nivel sanitario bastante, digamos, desolado, si se quiere, nos parece que esa metodología de aislar a la población es el método más acertado, ¿no? Porque si no tenés una política pública en salud muy fortalecida, cosa que tenemos una escasez en eso, esta campaña de restricción en la entrada, la aplicación de la cuarentena nos parece más acertada. Lo que sí nos parece que hubo una, digamos, si se quiere, no un error, sino una falta de mirada más amplia y coyuntural que tiene que ver justamente con la cantidad de personas por ahí que una demanda en la entrada, ¿no? Entonces eso como que después se tuvo que someter a una situación legal y bueno, y el miedo y el terror que generó la entrada de miles y miles de personas, ¿no? Entonces nos parece que por ahí la autorización para la entrada hubiese sido más con anticipación, no era necesario llegar a esta circunstancia, ¿no? Siempre, por supuesto, sometiendo a una situación de cuarentena, ¿no?, de control, porque no hay otra forma en esta situación, no hay otra metodología. A pesar que si nosotros analizamos históricamente podemos decir el aislamiento y el confinamiento son metodologías medievales, pero es la posibilidad que tenemos, ¿no es cierto? Concretamente, no tenés la vacuna, no tenés otra herramienta y tenés que confinar. Pero sí nos parece que el proceso de entrada hubiese sido, si se anticipaba, ¿no es cierto?, más lugares con anticipación para el alojamiento, se podría haber evitado, ¿no es cierto?, esta situación de llegar a una movida legal. Me parece que... ¿Cómo se organizó el movimiento? ¿No dejaron de asistir a la gente? No, en ningún momento. Permanentemente nos organizamos, ¿no es cierto?, en los diferentes barrios, con las ollas, en la medida que nos iban pidiendo también en diferentes lugares, en los barrios de Capital, el interior, nosotros estuvimos ahí en la medida de nuestras posibilidades, porque también nuestras compañeras y compañeros son gente, ¿no es cierto?, del barrio, que están también padeciendo las necesidades, pero bueno, ahí se notó mucho el espíritu solidario, ¿no? Compañeras que estuvieron haciendo y siguen haciendo todo lo que tiene que ver con panificados, porque en realidad haciendo pan casero, pan dulces, están haciendo ahora, porque también van a hacer con compañeras que saben, ¿no es cierto?, de panificaciones, y bueno, todo lo que tenía que ver con la asistencia se estuvo acompañando. Y también no solamente en eso nos quedamos, sino también en la cuestión de salud. Nosotros tenemos un área que se llama salud colectiva. Estuvieron al principio, antes de la pandemia, nuestras compañeras haciendo la medición de talla y peso. Y bueno, después, durante la pandemia, como ya no se podía, ¿no es cierto?, realizar la misma actividad, estuvieron nuestras compañeras haciendo unas encuestas para poder hacer digamos, en qué nivel impactó en la población más vulnerada los subsidios que dio el gobierno, fundamentalmente lo de la tarjeta alimentar, ¿no? Eso también dio importantes resultados que fueron visibilizados y compartidos con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
¿Ustedes a cómo asisten a la gente? ¿De qué manera? Digo, aparte del asesoramiento que les dan, Sí. operativamente tienen comedores, ¿cómo se reorganizan en todo el territorio? Es instalaciones en los barrios, en las casas de compañeras, ollas populares sería, que hay también, digamos, cómo mantenemos eso con la colaboración de muchas vecinas y vecinos que no son fundamentalmente de la organización, pero que también colaboran porque forman también, digamos, van y comparten el platito de comida allí, pero también tenemos que reconocer a algunos comerciantes de los barrios que también han colaborado, algunos vecinos que se han solidarizado con aportando pollos, por ejemplo, ¿sí? O algunos pucheros, carne, han hecho eso, ¿no? Después tenemos algunas huertas locales y en el interior también, básicamente en el interior, lo que tiene la huerta aportan en la olla, ¿no es cierto? Tenemos esa olla porque es fundamental. Hay una necesidad urgente, ¿no? Hay una situación crítica económica que hace que exige, ¿no es cierto?, habilitar esos espacios donde se pueda compartir con otros el alimento tan necesario. Claro. ¿Algo más que mencionar sobre cómo se ha trabajado este año, que creo que no ha sido para nada fácil? Bueno, ¿no? sí, no fue fácil, pero también reconocemos la actividad del ISEPSI, compañeros y compañeras involucrados en la medición de precios, de los precios de la canasta básica alimentaria en los barrios, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Y bueno, y que nos dio por resultado, ¿no es cierto?, diferentes niveles estadísticos mensualmente que pudimos aportar a nivel nacional y a nivel provincial. Es decir, nuestra organización cuenta con datos concretos de lo que significa hoy la alimentación de una población, ¿no es cierto? Por ejemplo, al finalizar noviembre tenemos una canasta básica alimentaria que ha superado los 23.000 pesos. Por debajo de eso estamos en la línea de indigencia y una canasta básica total que ha llegado a los 57.000 pesos. Es terrible, ¿no?, el monto. Por debajo de eso, una familia tipo ya entra en los niveles de pobreza, ¿no? Entonces son actividades que hemos realizado con los compañeros y las compañeras de nuestra organización. Claro. ¿Cómo encontraste el interior? Porque van y vienen. Sí, sí. Y el interior es manifiestamente, ¿no es cierto?, hay una situación concreta de mucha necesidad. Si acá en Capital, ¿no es cierto?, que por ahí podríamos decir que tenemos un poquito más de posibilidades, en el interior se restringe eso, ¿no? Se restringe porque son más limitadas las posibilidades, incluso condiciones, el tema del trabajo, de la changa. Aquí tenemos una población más amplia que en un momento, ¿te acuerdas de las changas que posibilitaba cierto ingreso? Allá también vive de la changa, pero se reduce la posibilidad de hacer, entonces como que se acentúa más la crisis económica en el interior. Hay una situación crítica. Es desesperante porque en realidad cada vez que vamos nos están pidiendo de qué manera podemos ayudarle, ¿no? Concretamente, de alimentos, ollas, te piden vecinos que se acercan que quieren instalar en su casa ollas, merenderos, ¿no? Y eso, el pedido es, digamos, es revelador de una situación económica crítica, es revelador de una necesidad, ¿no es cierto?, alimentaria, básicamente. Así que esperemos, ¿no es cierto?, que este año a ver si podemos experimentar ciertas modificaciones que ayude a generar nuevas condiciones de mejora de condiciones para nuestra población en general, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Liliana, por la invitación. Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos.